Hola, soy Carla saludándote. Hoy te voy a hablar del modo mixolidio, así que voy a estar repasando cómo se construyen los acordes del modo mixolidio, cómo se construye el modo, cómo lo podemos alterar, cómo lo podemos utilizar en la improvisación y algunas cuantas cosas más. Así que espero que al final de este video esto te sea útil para que lo puedas comenzar a aplicar en tu música rápidamente. Así que vamos a comenzar. En primer lugar, el modo mixolidio es un modo que surge del quinto grado de la escala mayor. Es decir, si tenemos la escala mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, esas son las notas de la escala mayor, ¿verdad? Nuestro modo mixolidio surge a partir de las notas o de las distancias que surgen cuando tocamos desde sol hasta el otro sol en un instrumento musical. Es decir, estas notas. Estas distancias llevadas a do, que es el tono más fácil para comenzar a explicar música, ¿verdad? Nos dice lo siguiente, que tenemos una nota diferente con respecto a la escala mayor. Y esa nota es el séptimo grado. En la escala mayor, el séptimo grado está a medio tono de la tónica. Es decir, si estamos en do, medio tono por debajo viene a ser si. Pero el modo mixolidio, la única diferencia es que tiene un séptimo grado, el cual está a un tono de distancia de la tónica. Entonces, la escala que acabo de tocar en sol, si la hacemos desde do, sería algo como esto. Esa es la característica principal del modo mixolidio y en líneas generales se utiliza sobre los acordes dominantes. Los acordes dominantes son aquellos que tienen la tercera mayor y el intervalo de séptima menor añadida. Aunque no necesariamente tenemos que añadir el intervalo de séptima para que sea un acorde dominante, pero lo puedes hacer siempre que toques un acorde dominante o del quinto grado de una tonalidad. Como en este caso, que estoy haciendo un do-7, por ejemplo. Toco el modo mixolidio sobre el acorde de do-7 y va a sonar bien. Si yo toco la escala mayor sobre un do-7, por ejemplo, esto genera una disonancia. Por lo cual, dependiendo del tipo de música que estás haciendo o lo que te convenga en ese momento, es mejor que uses el modo mixolidio. Si yo quiero usar una escala mayor sobre el do-7, debería hacerlo sobre la escala de la tonalidad que tiene este acorde. En este caso, utilizaría la escala de fa mayor. Porque el fa mayor me da las tres notas importantes de este acorde que estoy usando. Si bemol, do y mi. Y bueno, también tiene sol, que es la quinta. Pero no estamos hablando de la escala mayor, estamos hablando del modo mixolidio. Si estamos, por ejemplo, en un blues básico, do-7, fa-7, sol-7, de 12 compases, podemos utilizar el modo mixolidio en la tonalidad de do. Por ejemplo, voy a hacer simplemente la escala cambiando de do-7 a fa-7. Va a sonar bien. Por cierto, si también quieres aprender algunos secretos del modo mixolidio con el blues, te invito a ver este video que estoy dejando aquí. En líneas generales lo puedes aplicar el modo sobre cualquier acorde dominante, en música modal o en armonía diatónica. Algo muy importante que tenemos que saber como músicos es cómo armonizar el modo mixolidio, y serían estos acordes. En primer lugar tenemos primer grado, do, segundo grado tenemos re menor, tercer grado tenemos un mi disminuido o un acorde disminuido. En cuarto grado tenemos a un acorde mayor. Quinto grado tenemos un acorde menor, dominante menor, sí, existe. Sexto grado tenemos a un acorde menor. Y en séptimo grado tenemos un acorde mayor. Si hacemos esto con séptimas, sería do-7, re menor 7, un mi semidisminuido aquí. O tercer grado es un acorde semidisminuido. Cuarto grado es un acorde mayor 7, como este, fa mayor 7. Quinto grado es un acorde menor 7. Sexto grado es un acorde menor 7. Y séptimo grado es un acorde mayor 7. Ahora, si quieres aprender un poco más sobre la armonía del modo mixolidio, te invito a que veas un video que subí recientemente sobre Stevie Wonder, en el cual les doy 11 razones por las cuales es un genio armónico en una sola composición. Y puedes ver entonces ese video y te estoy dejando la tarjeta aquí. Algo que además puedes hacer con el modo mixolidio es llevarlo un paso más allá. Los modos los podemos alterar. Bueno, ya sabes que el modo mixolidio tiene un aspecto clave, que es que el séptimo grado es menor, ¿verdad? A diferencia de la escala mayor. Pero lo podemos llevar un paso más allá. Un paso más allá sería, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un acorde 7 con 9 bemol aquí. Estoy haciendo un do-7 con re bemol. Entonces tenemos do, re bemol, mi, sol, si bemol. Voy a tocar el modo mixolidio. Suena bien, pero
podemos añadirle una nota al modo mixolidio y alterarlo. Lo vamos a llevar un paso más allá. Vamos a hacer el modo mixolidio de 8 notas ahora, con el intervalo de novena bemol. Y este es nuestro primer modo alterado. ¿Por qué hago esto? Porque el acorde tiene esa nota. Por lo tanto, si yo le añado esa nota que no está en la escala, pero la hago junto a la escala o a la melodía que estoy haciendo, va a sonar bien. Va a sonar consonante en ese momento. Por ejemplo. Eso entonces nos permite llevar el modo mixolidio un paso más allá y de repente cuando conseguimos un acorde como este, hacer algo interesante sobre el acorde añadiendo una nota. Y esto hace que el modo tenga 8 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Otra técnica que puedes utilizar para alterar la escala sería haciendo el modo mixolidio con la 13ª bemol, por ejemplo. Yo sé que parece otra escala, parece una escala melódica en Fa, ¿verdad? De manera ascendente, escala menor melódica en Fa. Pero si estamos en música modal y estamos pensando en el modo mixolidio, lo podemos asumir como un modo mixolidio cuando tenemos un acorde de séptima con la 13ª bemol, por ejemplo. Este acorde es un 2-7 con 9 bemol 13. Estoy sustituyendo aquí el quinto grado, sol, lo estoy haciendo la bemol. Yo puedo tocar esa escala entonces modo mixolidio pensando que estoy en ese modo. Porque sigue siendo un acorde dominante. En la música modal es simplemente lo que pensamos en ese momento y nos adaptamos rápidamente al tipo de acorde que estamos construyendo porque es muy libre. Y eso es lo que permite, o los modos permiten, ese tipo de armonías que no están dentro de la escala o la armonía diatónica. Si quieres aprender o si quieres ver cómo Stevie Wonder utilizó el modo mixolidio alterado con la 13ª bemol, te invito a ver ese video que mencioné antes. Claro, me podrías decir, bueno, sí, pero es como tocar una escala menor melódica en Fa menor sobre el 2-7. Bueno, pero los músicos lo que tenemos que hacer es resolver en el sentido de buscar el recurso más rápido que nos permita hacer la melodía, la improvisación o la frase que necesitamos en ese momento realmente sin pensar mucho. No podemos cuando estamos tocando siempre estar pensando en lo que vamos a hacer. Para eso practicamos, ¿verdad? Asimilamos, vemos, analizamos y cuando estamos tocando lo aplicamos sin pensar mucho. Eso me parece que es lo que debería ser. Y en el fondo realmente expresar lo que necesitamos, lo que tenemos que hacer en ese momento es expresar nuestra música. Eso es lo más importante más allá de la teoría. Entonces el modo mixolidio lo pueden alterar de esas dos maneras. Seguramente hay muchas otras maneras más, quizás las pueda explorar en un futuro video, pero espero que estos recursos que les he explicado hoy les sean útiles para que comiencen a aplicar el modo mixolidio en su música, comiencen a ver qué armonías pueden surgir de ellas, cómo pueden alterar el modo, cómo lo pueden aplicar en su improvisación. Así que si te gustó este video, puedes dejar aquí tus comentarios, qué piensas, dale me gusta si te gustó, suscríbete que es gratis y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao.